fortalezas y demás. Ahorita no lo vas a ver porque tienes poco tiempo, pero vamos a entrar directo ya con la presentación que hago de ti y a las preguntas directo. Después nos ocupamos de lo demás. La segunda cápsula sí la veríamos, o sea, ya esa. La segunda cápsula sí, porque es ya sobre digamos, el desarrollo de la conversación. Vamos a dividir en dos partes. Primero hablamos en general de cosas del municipio y en la segunda parte hablamos ya de cuestiones netamente electorales. Muy bien. Ya está. Listo, cuando ustedes digan. Hacemos un conteo nada más para referencia. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos acompaña para hablar de lo que se vive actualmente en San Pedro Garza García, su presidente municipal, Miguel Treviño de Hoyos. Miguel, gracias por enlazarte desde el norte del país. ¿Qué tal, Norma? Es un gusto estar contigo y con todos los seguidores de Alcaldes de México para platicar de cómo vamos con San Pedro y cómo va también la campaña. Gracias Miguel. Amigos del público, los invito a que se unan a la conversación. Estamos transmitiendo también por Alcaldes TV a través de YouTube. Usen el hashtag Elecciones México y hagan sus comentarios. Miguel Treviño, has roto algunos paradigmas en San Pedro Garza García. Eres el primer alcalde independiente en el municipio y además eres el primer alcalde que abiertamente expresó su decisión por tratar de gobernar por 6 años seguidos, incluso desde antes de ser formalmente candidato a la reelección. ¿Qué planes y programas son los que quieres concretar si logras ser el primer alcalde independiente que gobierne por 2 periodos consecutivos en San Pedro? Con mucho gusto, Norma. Este ha sido un gobierno que de la mano y con mucha participación ciudadana hemos revitalizado los espacios públicos en San Pedro. Ya los ciudadanos nos empiezan a ver como el gobierno de los parques. Tenemos espacios públicos increíbles aquí en San Pedro y hemos hecho inversiones, pues, las más importantes en la historia del municipio en la renovación de nuestros espacios públicos, y esto coincide con una pandemia que a todos los ciudadanos nos ha hecho revalorar la importancia del espacio compartido. Entonces, estos factores que coinciden hacen que sea muy importante terminar este trabajo en el segundo trienio. Tenemos inversiones muy importantes en otros espacios públicos que no han sido intervenidos. Empezamos con lo que le llamamos los parques emblemáticos y avanzaremos hacia otros parques que permitirán que cualquier ciudadano, independientemente de donde viva, tenga a 10 minutos caminando un parque con equipamiento de clase mundial y donde puede pasar pues un rato muy agradable. También terminar de poner ya en operación al 100% el Instituto de Formación Policial. La construcción de este lugar fue un proyecto de los primeros 3 años. Tenemos un espacio que es el mejor espacio dentro de los espacios gubernamentales en San Pedro, y ahora estamos empezando la operación de este instituto para formar a nuestros policías como los mejores del mundo. Es un espacio muy equipado y las nuevas generaciones, por ejemplo, quienes se están formando ya ahí, son 49 cadetes. Los 49 tienen estudios universitarios y queremos a partir de esto pues renovar a toda nuestra fuerza policial y dar capacitación continua. Entonces, estos son algunas de las muchas acciones que tenemos para los segundos 3 años de la administración. Los parques, la parte de los espacios públicos que has puesto en relevancia en diversas ocasiones durante tu gestión. ¿Cuántos parques, cuál es el plan de parques intervenidos o construidos? ¿Cuántos al final de este periodo y cuántos sería el plan para los siguientes 3 años? Sí, con gusto, Norma. Mira, esta administración, los primeros 3 años empezamos con lo que nosotros llamamos los parques emblemáticos, es decir, son los más grandes, los que utilizan ciudadanos de diferentes lados de la ciudad. Fueron
5 parques emblemáticos, algunos de ellos de 12 hectáreas o más. Y luego en el segundo trienio vienen parques con vocación, vamos a decir, más de colonia, un poquito más pequeños, pero que también son muy usados. Entonces ahorita tenemos programado intervenir alrededor de unos 20, 25 de estos, estamos afinando el plan. Este año empezamos ya con la mejora de algunos de estos espacios. Y bueno, también el mejorar calles y banquetas, que también son espacios públicos. Los primeros 3 años transformamos nuestras avenidas más emblemáticas, que son las calzadas, Calzada del Valle y Calzada San Pedro. Bajamos cables, introdujimos pavimentación de concreto, recuperamos banqueta. En fin, quienes son de aquí de San Pedro, conocen el municipio, podrán dar cuenta cuando vengan de lo preciosas que quedaron estas avenidas, con pues una vista a las montañas increíble, sin ninguna interferencia de cables. Y eso nos da la fuerza y la credibilidad con la comunidad a entrarle retos todavía más complejos, como la avenida Vasconcelos, que es nuestro eje principal en la movilidad oriente-poniente, y vamos a empezar también ahí a bajar cables, a meter arbolado en las avenidas, a recuperar banquetas. Y todo esto, pues, es algo que le da vida a la ciudad y que nos hace como ciudadanos recuperar el control del destino de nuestro municipio. Entonces, pues ahí vamos. Y es un proyecto de continuidad en donde eso que empezamos los primeros 3 años y ya dimos muestra que sí se puede, pues ahora lo continuamos en algunos casos con retos todavía mayores, como es en este caso la avenida Vasconcelos. Y todo esto que mencionas, Miguel, que pues tiene que ver con un concepto integral de desarrollo urbano, que seguramente es algo que rige estas medidas, ya tú nos platicarás. Esto también nos refiere a una realidad que vive todos los días San Pedro. Es un municipio que tiene alrededor de 130,000 habitantes, un poco más de 130,000 habitantes, pero la población flotante a la que cada día debe atender el municipio es mucho mayor. Se estima en más de 300,000 habitantes. Esto, por supuesto, conlleva claramente la necesidad asociada de ofrecer servicios públicos de calidad, no solo a quienes residen en el municipio, sino también a quienes los transitan diariamente, por lo que San Pedro sigue teniendo también grandes retos en materia de movilidad, que ya empezabas a esbozar, en este tema de los espacios públicos, por supuesto, también de cuidado del medio ambiente ante los efectos del cambio climático, de seguridad pública, entre otros. ¿Qué ha hecho falta para resolver estos retos? Ya nos decías que comenzaron a avanzar en algunos de estos rubros. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Sí, indiscutiblemente el reto de la movilidad en San Pedro y en todo el área metropolitana de Monterrey es un reto muy importante. Una de las acciones más relevantes que arrancamos estos 3 años y que consolidaremos el segundo trienio tiene que ver con nuestros planes de movilidad escolar, empresarial y de gobierno, que son los 3 principales apartados de razones por las cuales la población, como bien comentabas tú, se triplica prácticamente todos los días. Entonces nosotros empezamos a trabajar primero con las escuelas, y es un plan que la verdad que ha ido avanzando muy bien, para prácticamente dejar en el pasado esta idea de que un niño, un estudiante puede llegar solo, llevado por su papá o su mamá a la escuela. Eso ya es parte del pasado. Nuestras ciudades ya no pueden permitir eso, no es viable. Entonces, los niños o llegan haciendo auto compartido, de 3 a más niños, o llegan en transporte colectivo, que puede ser transporte escolar, o llegan caminando o en bicicleta. Y ha sido un gran esfuerzo. Lamentablemente la pandemia nos interrumpió el proceso, tuvimos que regresar a nuestra situación anterior y bueno, luego se suspendieron las clases. Lo mismo estamos trabajando con las empresas, con todas las empresas que tienen sus oficinas aquí en San Pedro, pues estamos creando estos programas de trabajo con las empresas para que lleguen los empleados o haciendo carpool, sobre todo los que vienen de otros municipios muy lejos al norte
del área metropolitana, o llegan haciendo carpool o llegan en transporte colectivo, que puede ser privado, y estamos precisamente empezando a diseñar rutas por cuenta propia para dar este servicio, digamos, se mueven a vivir más cerca de donde están las oficinas, y por eso también estamos empujando un programa dentro de desarrollo urbano que es convertir espacio de oficina en espacio de departamento, porque la proliferación de oficinas le hace mucho daño a San Pedro, porque es gente que viene de otro lado y genera contaminación y genera tráfico y muchos otros problemas urbanos, versus la posibilidad de que más gente viva en donde está su trabajo. Y finalmente nosotros como gobierno, nosotros somos el principal empleador del municipio, somos un gobierno de 2.500 empleados, y aquí ya los estacionamientos cercanos a las oficinas pues son para quienes hacen carpool. Tenemos ya algunas rutas a manera de programa piloto de quienes vienen de municipios lejanos, y también hay gente que se viene ya caminando en bicicleta. Entonces estos son algunos de los programas que le dan viabilidad al municipio de largo plazo y que nos vuelven una ciudad más sustentable, más conscientes y más en línea de la transformación que viven las ciudades en todo el mundo. Hay todo un proyecto, por esto que esbozas, hay todo un proyecto de transformación de San Pedro Garza García en el mediano plazo, que ya comenzó, que ya está en marcha. Y aquí me quiero referir a otro tema también que tiene que ver con la coyuntura y por supuesto con la pandemia. Dicho por autoridades locales de diversas regiones, dicho aquí también en este espacio, la pandemia, Miguel, frenó muchos proyectos de desarrollo, tú también lo estás planteando, pero también hemos oído aquí mismo que los gobiernos locales más dinámicos aprovecharon oportunidades que paradójicamente se abrieron también con la pandemia en diversos rubros. ¿Qué es lo que ha cambiado en San Pedro en el último año a raíz de la pandemia? ¿Y dónde ves los pilares de crecimiento para los siguientes años en el municipio? Nos estabas diciendo que uno de los proyectos es precisamente ya en marcha reconvertir oficinas en espacios residenciales. ¿Dónde estarán, dónde residirán los pilares de crecimiento para los siguientes años en San Pedro Garza García? Sí, con mucho gusto, Norma. Fíjate que en el caso de San Pedro y particularmente en el caso del proyecto de transformación ya en marcha que a mí me toca encabezar, la pandemia y los efectos de la pandemia en la dinámica de las ciudades, que es un fenómeno global, viene a coincidir con el modelo de transformación que nosotros desde el principio teníamos previsto. Puesto en otras palabras, podemos decir que la pandemia viene a acelerar esa ruta de cambio que nosotros trazamos para San Pedro. Si nosotros vemos publicaciones internacionales de todo tipo que buscan entender las megatendencias que se van a acentuar con la pandemia, pues está lo que está sucediendo aquí en San Pedro, la revaloración del espacio público, de la salud, de generar una densidad saludable en las ciudades, no ciudades desparramadas, las nuevas maneras de movilidad, la conciencia por el cambio climático. Entonces, todo eso son cosas que ya veníamos trabajando, de tal forma que ahorita que ya, y además, pues en la pandemia nosotros seguimos trabajando en los proyectos de obra pública. Ahorita que los parques están abiertos, obviamente siguiendo las medidas sanitarias que corresponden, están completamente llenos, como nunca habían estado en la historia del municipio. Afortunadamente son parques muy grandes que permiten guardar las medidas sanitarias y la gente está muy contenta porque es un equipamiento pues de otro nivel. Habría que ver los juegos y los andadores de tartán y todo para ver a qué me estoy refiriendo. Entonces, pues son de esas coincidencias en este sentido afortunadas, ¿verdad? Con todo lo difícil que ha sido la pandemia, porque acelera el ritmo de transformación. Y cosas que hace 3 años eran impensables para San Pedro. Si uno decía hace 3 años que iba a haber áreas del municipio que iban a ser de vida peatonal, la gente se hubiera reído de mí, casi
lo mencionaba yo poco en campaña porque sabía que hay que verlo para creerlo, o que iba a haber gente que se iba a mover en bicicleta. Y ahorita hay diferentes zonas del municipio cuyo plan ya en marcha, ya en implementación va en esa dirección. No solamente el caso de Valle Oriente, el caso de las calzadas, el Centrito, el área de los parques, Mississippi, el Capitán, el área del centro histórico de San Pedro, que también estamos por iniciar una inversión histórica de 300 millones de pesos, nada más en la zona más céntrica, que tiene mucha vida natural de calle, igualmente en el norponiente alrededor del Parque Cloutier. Entonces, pues son transformaciones positivas para San Pedro, van a elevar la calidad de vida y además van a mejorar la contribución de San Pedro a un área metropolitana que necesita una vida urbana más saludable. Los motores de crecimiento, Miguel. Bueno, San Pedro es de crecimiento económico, pues San Pedro es un municipio que tiene actividad comercial importante. Somos un municipio con el menos del 3% de la población del estado y arriba del 25% de la actividad comercial. Entonces, un poquito para que quienes nos escuchan dimensionen lo que esto significa en términos de generación de riqueza. Somos un municipio en el que hay mucha demanda de vivienda, aunque ya hay poco espacio disponible, entonces hay posibilidad de algo de crecimiento vertical. La aportación de este gobierno al crecimiento vertical es el orden. En ciertas zonas se puede, en otras zonas no se puede, en algunas partes puede haber densidades medias. Ese es un motor de crecimiento importante. Actividad industrial casi no hay, no es un municipio industrial, sino es un municipio sobre todo de servicios, comercial y de desarrollo inmobiliario. Y mantendrá, por supuesto, esa vocación. Sí, bueno, la principal vocación es ser hogar de mucha gente. San Pedro nace como un municipio habitacional eminentemente y parte de mi oferta hace 3 años en un contexto en donde la gente estaba así como encogida de hombros, sintiendo que el destino del municipio ahora era decidido por quienes construían oficinas y nuestro municipio se movía aceleradamente hacia un distrito de oficinas o hacia quienes tenían proyectos de centros comerciales. Eso se sentía hace 3 años y ahorita hay un sentido de empoderamiento del ciudadano por un gobierno que ha decidido ser aliado del ciudadano, que ante todo ve en este municipio su hogar. Y por eso hemos defendido con mucha contundencia nuestras montañas. Una de las riquezas de San Pedro son sus áreas naturales. Tenemos un paisaje espectacular y como gobierno no hemos dado un solo permiso de construcción para edificios en nuestras montañas, porque no son lugares para que haya edificios. Hay lineamientos muy claros habitacionales de bajísima densidad con terrenos, pero no son espacios. Entonces, veníamos de administraciones de mucha corrupción y de mucho abuso de nuestras áreas naturales y en eso nosotros hemos metido orden y la gente lo agradece porque estamos defendiendo lo más valioso. Bien, Miguel, la pandemia pues es un tema que va para largo y sobre todo a juzgar por el ritmo de vacunación y porque aún no existe un tratamiento desarrollado para combatir la enfermedad. ¿Cuál es tu visión para el control de la pandemia y la recuperación económica y que ambas convivan con éxito o habría que elegir entre un propósito y otro? Y es muy importante este tema porque la pandemia es un tema que vamos a estar hablando por lo menos un año más. Sí, bueno, yo he sostenido y lo refrendo en este momento que como autoridades debemos ser muy decididos en salir del falso dilema entre el cuidar a la comunidad en su salud y, o más bien el dilema entre cuidar a la comunidad o permitir
la recuperación económica. No, como país no podemos darnos el lujo de aceptar ese dilema. Estamos obligados a cuidar a nuestros mayores, como lo hemos hecho en San Pedro, en los espacios públicos, con un buen sistema de vacunación que lidera el gobierno federal. Nosotros apoyamos en la logística y tenemos que reactivar la economía. Desde el principio nosotros, sin esperar a otras instancias de gobierno, establecimos protocolo para el funcionamiento de los restaurantes, de diferentes establecimientos comerciales que generan valor agregado, que generan empleos importantes, y esos protocolos se han estado cumpliendo y la comunidad reconoce que los contagios en aquellos momentos en los que ha habido pico de contagios no son tanto en los espacios públicos o en los espacios comerciales, sino más bien en las casas, donde a veces la gente, sobre todo en ciertas épocas del año, no respeta nuestros lineamientos al interior de los hogares. Entonces nosotros nos mantenemos en una posición de incentivar a los negocios. Nosotros dimos apoyos a autoempleados y negocios de 5 o menos empleados a fondo perdido con recursos municipales, porque pues es importante mantener la vida económica. Eso también, al final de cuentas, termina repercutiendo en la salud. Y por otro lado, seguimos muy cuidadosos de los protocolos sanitarios y de ser lo más, digamos, organizados en la logística para que la vacunación que lidera el gobierno federal, en el caso de San Pedro, se haga llegando a toda la población y de la manera más ágil posible. Entonces, aquí estamos en la protección de toda la comunidad, sobre todo nuestros mayores, y en la reactivación económica, incluso con recursos municipales. Antes de pasar a la última parte de la conversación, Miguel, vamos a ver este repaso de quiénes estarán contendiendo el próximo 6 de junio por la presidencia municipal de San Pedro Garza García, y volvemos contigo brevemente. En el estado de Nuevo León, se estima que habrá poco más de 4 millones de posibles votantes en las próximas elecciones intermedias, los cuales tienen derecho a elegir los siguientes cargos de elección popular: gobernador, 42 diputaciones, 26 por mayoría relativa y 16 por representación proporcional, así como 51 ayuntamientos compuestos por presidente municipal, síndicos y regidores. En la contienda electoral tienen derecho a participar 10 partidos políticos con registro nacional y son el PAN, PRI, PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y el partido local Nueva Alianza Nuevo León. Los nombres que suenan como candidatos para gobernar el municipio de San Pedro Garza García son: por la vía independiente, el actual presidente municipal de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos. Por el PAN, el expresidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza. Por el PRI y PRD, la empresaria sanpetrina Silvia Magdalena Martínez Ponce. Por la coalición Juntos Haremos Historia, compuesta por Morena, PT, PANAL y Partido Verde, el activista Enrique Burguete Fernández. Y por Movimiento Ciudadano, el abogado Salvador Benítez. Al buscar tu reelección, Miguel Treviño, decidiste no pedir licencia como alcalde y ser candidato al mismo tiempo. ¿Una actividad no te distrae de la otra? ¿Cómo divides tu tiempo? Bueno, este periodo de 3 meses de campaña se convierte en un periodo muy retador, por supuesto, porque pues es combinar precisamente los dos roles. Sin embargo, yo tengo muy claro que a mí me eligieron para ser alcalde por 3 años y que sobre todo en una coyuntura de crisis como la que hemos vivido, los ciudadanos quieren más a un alcalde o piden que el alcalde esté desempeñando sus funciones muy importantes para la seguridad de la comunidad que un candidato. Entonces, yo, receptivo a ese mandato de los ciudadanos, he tenido en claro que lo primero que tengo que hacer es ser alcalde. Nos ha tocado vivir la crisis sanitaria, económica y social más grave en la historia de este
joven municipio y yo tengo que estar al frente de mis responsabilidades como alcalde. Ya al salir en la tarde-noche veré la manera de desarrollar mis actividades como candidato y a final de cuentas, bueno, la ley lo permite y creo que está bien que lo permita porque no podemos darnos el lujo como municipio de perder a un alcalde cuando más se le necesite. Yo estoy ahorita al servicio de los sanpetrinos. Ok, bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, Miguel Treviño, ha volado, la verdad es que ha sido insuficiente, se nos quedan algunos temas por ahí, daremos seguimiento a tu campaña y simplemente a manera de despedida que nos comentes cuáles serían los diferenciadores que pueden hacer que los sanpetrinos al final voten por ti, ya que tienes ahí a un oponente pues muy pegado en segundo lugar. Sí, primero decirte, Norma, que este gobierno que empezó hace 2 años y medio se hizo realidad gracias a que los ciudadanos hicieron propio su proyecto. Nosotros ganamos sin partido contra todas las posibilidades porque los ciudadanos se dieron cuenta que aquí había un proyecto trascendente en donde cada una de ellas y ellos era parte de este proyecto. Y eso se ha reflejado en nuestras prioridades. Y es ahí donde está el contraste natural. Venimos de gobiernos, sobre todo el último, pues enfocados en caprichos, en cosas que nadie estaba pidiendo. Hay cosas muy emblemáticas. Traían la idea de hacer 3 museos al mismo tiempo y francamente, no, la gente no vio mucha obra pública. Y llega este gobierno y la gente ve obra pública que eleva su calidad de vida y en donde los jóvenes y los mayores se sienten muy identificados porque como en las ciudades de vanguardia, la parte más importante de nuestra casa es cada vez más lo que está fuera de nuestra casa, el espacio común que compartimos. Entonces, ese es un contraste importantísimo. Este es un gobierno que hace obra pública relevante. El promedio, las últimas administraciones venían ejerciendo alrededor de 1,000 millones de pesos de obra pública. Nosotros en 2 años llevamos 2,100 millones de pesos en obra pública y eso se nota, la gente te lo dice. Y un argumento muy importante tiene que ver con la seguridad, el servicio público que la gente más valora. Y este gobierno en todos los indicadores pues está por encima de los gobiernos anteriores en bajar de incidencia delictiva, 26% abajo hasta este momento con números de la Fiscalía del Estado, la policía mejor evaluada según los organismos intermedios, INEGI, que mide a los 2,500 municipios del país. No solamente le dan a San Pedro el valor más alto de los 2,500, el 88% de los sanpetrinos se siente seguro, sino que además este valor, el último que se publicó, que es de enero de este año, de 2021, le da a San Pedro el valor más alto para cualquier municipio desde que el INEGI empezó a medir percepción de seguridad. Entonces son resultados contundentes en materia de seguridad que hacen que la gente, y por eso las encuestas nos marcan en una tendencia positiva, hacen que la gente vea pues, un gobierno que quieren que siga y que está trabajando muy de la mano de los ciudadanos. Gracias, Miguel. Ya tendremos oportunidad de abundar en otros temas que se nos quedan pendientes por ahora. Sé que tienes que correr a otro compromiso. Gracias por haberte enlazado esta mañana. Con mucho gusto. Gracias por la oportunidad de platicar contigo, Norma, y de todos los seguidores de Alcaldes de México. Un saludo a todos en todo el país. Hasta pronto y gracias. Amigos del público, sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales la evolución del acontecer local. Y acompáñenos en estas transmisiones en vivo en las que abordamos la coyuntura de elecciones, de las elecciones, del impacto de la pandemia en municipios y estados y de los retos en materia de servicios públicos que los gobiernos locales están obligados a proporcionar a sus poblaciones. Los espero cada lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana. Por hoy ha sido todo. Recuerde, la emergencia sanitaria continúa. Si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa. Hasta la próxima.
Listo. ¿Ya se desconectó Miguel? Sí, ya. Ok. Entonces... No vamos a detener esta grabación para grabar el bloque inicial. Ok. Listo. Entonces, ustedes... Hacemos el conteo y comenzamos con la cortinilla. Cortinilla y igual saludo y la cápsula para que quede todo orgánico. Sí. Sale. Salimos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buen día, bienvenidos a Elecciones México, a este espacio que hemos destinado para conversar con los protagonistas de las elecciones intermedias que se realizarán el primer domingo de junio próximo. Y voy a mencionar brevemente algunos datos que permiten dimensionar el tamaño y peso de estas elecciones. 3/4 de la población nacional, es decir, poco más de 93 millones de potenciales electores, podrán votar por más de 21,000 cargos públicos, para los cuales se prevé que haya más de 100,000 candidatos buscando ese voto al mismo tiempo. ¿Qué es lo que se va a elegir? 15 gobernadores, 1,920 ayuntamientos y alcaldías en la Ciudad de México, 1,000 diputados locales y 500 diputados federales. Por primera vez en la historia de México se va a elegir tal cantidad de gobernantes y legisladores al mismo tiempo, por lo que se avecinan semanas muy intensas en materia electoral, como de hecho ya empezamos a ver. Hoy vamos a hablar de San Pedro Garza García, ese municipio que es uno de los más importantes para la vida empresarial en Nuevo León y en general en México. San Pedro Garza García es uno de los casi 2,000 municipios que van a renovar gobierno, y antes de pasar a la entrevista de hoy, vamos a ver esta cápsula que nos da un panorama de este municipio. El municipio de San Pedro Garza García se ubica en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey y cuenta con 134,000 habitantes que son gobernados actualmente por Miguel Treviño de Hoyos, quien ganó por la vía independiente en el 2018. San Pedro Garza García es uno de los 51 municipios del estado de Nuevo León y es considerado el municipio más rico del país. Además, es valorado como uno de los municipios con mejor calidad de vida en América Latina. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI, San Pedro Garza García es la ciudad más segura para vivir en México. De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, cuenta con el mayor Producto Interno Bruto per cápita, con $26,000 anuales, ubicándolo en el primer lugar nacional. Además, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, este municipio tiene el índice de desarrollo humano más alto del país. Gracias a su ubicación dentro del área metropolitana de la capital de Nuevo León, cuenta con sedes de grandes corporativos nacionales e internacionales que decidieron establecerse gracias a la seguridad y servicios que brinda el municipio. Alberga oficinas de industrias más importantes a nivel nacional en el ramo de la química, cerámica, maquinaria y construcción. Además, se erige en el municipio el segundo rascacielos más alto del país, la Torre Coy. El reto del municipio es continuar siendo líder nacional en temas de economía, seguridad y servicios públicos. ¿Listo? Listo. Ok. Perfecto. Bueno, ya que